Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Me da mucho gusto saludarle una vez más en este su programa Salud para Todos. Le doy la bienvenida. Soy la doctora Yadira Martínez y le acompañaré durante los siguientes 30 minutos. El día de hoy, como hace rato platicábamos, es 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, hoy platicaremos sobre este tema. La salud mental es un tema muy complejo que a veces pensamos que se da por garantizado solamente con el hecho de levantarnos y hacer nuestras actividades diarias. Sin embargo, pues es una relación que debemos de tener muy estrecha y tenemos que tener un balance entre lo que es lo físico, lo emocional, lo mental, lo familiar, lo social. Se define como un bienestar en el que el individuo conoce sus capacidades y puede responder a las exigencias que la vida le propone, la vida le demanda sin ninguna alteración, en un equilibrio adecuado. Nosotros debemos procurar un bienestar, una salud mental durante todo el ciclo de la vida. Debemos de procurar que los niños tengan su salud mental adecuadamente a la que le corresponde, también en la etapa adulta y pues en la vejez también para evitar algunos padecimientos. La Federación Mundial de la Salud Mental básicamente considera que son 3 aspectos los que tenemos que tomar en cuenta para tener una adecuada salud mental: el cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos, el cómo nos sentimos con los demás, con nuestro entorno, y el cómo percibimos todo lo que nos rodea. Entonces, pues yo le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos del estudio 31 3 21 11, 31 3 31 11 o al 01 800 831 1940 si es que no se encuentra en la ciudad de Colima, para que haga sus preguntas, para que nos comente sus dudas o los comentarios que usted quiera saber sobre este tema. Y pues para hablar más de este tema, precisamente hoy nos acompaña el doctor Héctor Fabián Huerta Quintero, a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, Yadira. Muchas gracias. Pues el doctor es psiquiatra y psicoterapeuta. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara y psiquiatra y psicoterapeuta por la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Es profesor de la licenciatura de Psicología Clínica y de la licenciatura de Criminología en diferentes universidades aquí en el estado de Colima. Y pues su desempeño laboral actualmente es, institucionalmente hablando, en el pabellón psiquiátrico del Hospital General de Ixtlahuacán y en su consultorio privado que está ubicado en la Unidad Médica La Paz. Entonces, llámenos si tiene alguna duda que hacerle, alguna pregunta que hacerle al doctor. Por favor, comuníquese a los teléfonos que van a estar apareciendo en sus pantallas. Y bueno, el doctor, interesado en su bienestar, pues le regala a las 3 primeras personas que se comuniquen a nuestro estudio y que lo soliciten un vale con 50% de descuento para la primera valoración, en el caso de que la pueda requerir, ya sea para nosotros o para alguien familiar o alguien que conozcamos. Entonces, le repito los teléfonos 31 3 21 11, 31 3 31 11 y 01 800 31 8 19 40, en el caso de que no se encuentre usted aquí en la ciudad de Colima. Y pues bueno, yo quisiera empezar la plática de hoy con el doctor, pues si nos puede decir y explicar en qué momento podemos nosotros decir que tenemos una buena salud mental, porque a lo mejor la damos por garantizada y no es así. Muy bien. Esto que comentas, Yadira, es muy interesante. La salud mental, como tú bien lo apuntabas, se trata de un bienestar tanto físico, emocional, psíquico y social. Prácticamente esas esferas son las que deben de estar conservadas en la persona. Y existen algunas características, podríamos identificar algunas características para poder decir, bueno, yo gozo de alguna buena salud mental o ya se está alterando algo en mi salud que podemos hablar de alguna enfermedad. Sí, claro. Las principales características de una persona que empieza a tener alteraciones en su salud mental vendrían siendo estas esferas que te comentaba. Evidentemente la salud mental o el buena salud mental va a influir en la manera que pensamos, sentimos y actuamos. Cuando hay una alteración de la salud mental, se va a reflejar en alguna disfunción en alguna de estas esferas. Pero ¿hay algo que nos pueda puntualizar más, no sé, como por ejemplo decir qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que decir o cómo tengo que pensar o cómo me tengo que relacionar con los demás para yo poder decir gozo de una buena salud mental? Yo creo que aquí la clave para decir que alguien goza de buena salud mental vendría siendo la funcionalidad. Si alguien funciona adecuadamente
en su trabajo, en su familia, en sus estudios, en su ambiente, en su sociedad, pudiéramos decir que muy probablemente está gozando de una buena salud mental. Esa sería la clave, ¿no? La funcionalidad. La funcionalidad, porque bueno, hay que recordar, mejor dicho, que pues todas estas áreas, todos los aspectos que el doctor acertadamente nos comenta, pues son dinámicos. Esto quiere decir que tenemos que cumplir siempre con un patrón y que solamente si me desvío tantito ya estoy padeciendo de algún trastorno mental. Podemos hoy amanecer a lo mejor no con mucha disposición de conversar con los demás y eso no implica que ya tengamos un problema, simplemente está fluctuando y tenemos que llevar eso a un punto que nos permita ser fructíferos, que nos permita ser productivos. Entonces hay que recordar eso en mente para no encasillarnos y luego incluso hasta autodiscriminarnos y discriminar a los demás con una mentalidad de disfuncionalidad. Y pues bueno, a mí me gustaría que nos platicara sobre la importancia del factor hereditario y de los genes en el poder desarrollar una enfermedad mental. Sí, los genes, la herencia es algo muy importante. Hay 2 enfermedades en psiquiatría o en salud mental que son prácticamente heredadas, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Sin embargo, algunas otras enfermedades como el trastorno de ansiedad, la depresión, etcétera, también tienen un fuerte componente genético. Es decir, si yo tengo un familiar que ya requirió tratamiento por alguna enfermedad mental, probablemente pueda yo desarrollarla, es decir, tengo mayor riesgo que alguien que nunca en su familia se ha presentado una enfermedad de este tipo. Y es decir, que no se ha presentado, porque muchas veces sí hay enfermedades mentales, pero no se diagnostican o no son tratadas. Eso no quiere decir que no existan en la familia. Ok, entonces, en el caso de la esquizofrenia y en el caso de la bipolaridad, ahí sí es directamente proporcional el aspecto hereditario. Para las demás, eso es simplemente el incremento en el factor de riesgo. Sí, pudiéramos decir que en estas 2 enfermedades es lo que tiene mayor peso, sin embargo hay algunas otras características. En psiquiatría todo esto es multifactorial, hay muchos factores que se van juntando y desencadenan en un padecimiento, en una enfermedad mental. Y que bueno, también en ocasiones no es necesario contar con un antecedente hereditario o que algún familiar padezca para poder desarrollarlo, también se puede desarrollar por primera vez. ¿Y existen algunas causas, además del hereditario, que pueda desarrollar, que nos pueda permitir desarrollar esas enfermedades, algo que las dispare como gatillo? Sí, sin duda somos seres sociales, seres que vamos a reaccionar ante nuestro entorno, ante el estrés de la vida diaria, como bien lo apuntabas, el estrés laboral, el académico, etcétera. Entonces estos pueden servir como detonante. La otra es la crianza, el desarrollo que tuvimos durante la infancia, que también puede predecir el mal manejo de las emociones en la edad adulta y desarrollar algún trastorno como de ansiedad o depresión sobre todo. Ok, entonces, pues por eso es importante que podamos buscar la forma de mantener ese equilibrio de salud mental durante toda la vida, que tengamos desde pequeños, desde lo que es la infancia, ya en la etapa adulta, en la adolescencia, en la vejez. Y pues a mí me gustaría que nos comentara, doctor, cuáles son las enfermedades más principales por estas etapas de vida. ¿Cuáles son las enfermedades mentales que pueden presentar los niños, las enfermedades mentales que pueden presentar los adultos y los ancianos? Sí, habría que recordar que todos tenemos, ¿verdad? Una mente, desde niños hasta los adultos mayores. Entonces somos susceptibles o proclives a tener una enfermedad. Los niños, ¿cuál es la más común? Trastorno por déficit de atención, trastornos de ansiedad, la enuresis, que es estos niños que a edades ya tardías, 10, 11 años, se siguen orinando en la cama, es un problema muy frecuente que requiere una atención de este tipo. En los adolescentes tenemos el consumo de sustancias o drogas, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Y ya en la edad adulta prácticamente podemos hablar de trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, básicamente. Pues no sé si nos pueda platicar algo sobre estos padecimientos, los que son los más frecuentes, por ejemplo, la ansiedad. ¿Quién no ha dicho ya en estos tiempos, es que me siento muy ansioso, estoy muy inquieto? Entonces, si nos puede explicar qué es un poquito la ansiedad, cómo se trata, sus principales características. ¿Cómo no? Habría que recordar que la ansiedad es un sentimiento, una emoción que todos vamos a tener a lo largo de la vida, incluso desde niños. Es una respuesta normal ante situaciones difíciles. El problema viene o se convierte en un padecimiento, en una enfermedad, cuando esta ansiedad o este estrés normal se sale de control y no nos permite funcionar. Volveríamos a la funcionalidad. Un ejemplo muy sencillo, un niño que va a tener un examen se pone ansioso y probablemente no duerme bien el día anterior al examen, le sudan las manos, pero no pasa de ahí. El problema vendría cuando este niño es tanta la ansiedad
que lo que estudia no se le pega, ¿va? No se lo aprende y a otro día fracasa en el examen. Puede tratarse ya de un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cómo saber, cómo poder detectar que algún familiar o alguien conocido padece de un trastorno de ansiedad ya como enfermedad, que le esté obviamente quitando su funcionalidad? Así es, para hablar de algún trastorno de ansiedad deberíamos de ver nuevamente esto, la funcionalidad. Una persona que empieza a fallar o a fracasar en lo que se dedica o a lo que hace por este problema de ansiedad, pues sin duda está teniendo una dificultad con este manejo y serían los primeros datos de alarma. Desgraciadamente, los padecimientos o los trastornos de ansiedad tardan mucho en llegar al especialista. Se habla, las estadísticas a nivel mundial, entre 10 y 15 años de padecer una enfermedad de este tipo. Acuden con un sinnúmero de especialistas, chamanes, brujos, sacerdotes, etcétera, y en el último lugar está el psiquiatra. Y es cuando llegan ya con una disfuncionalidad muy importante. ¿Y en México qué tan frecuente es? Los trastornos de ansiedad actualmente ocupan el primer lugar en cuanto a padecimientos, en segundo lugar y en tercero están los trastornos depresivos y el consumo de drogas o de sustancias. Y así rápidamente, ¿cómo es que el problema de ansiedad se trata? El trastorno de ansiedad básicamente requiere un tratamiento con un antidepresivo, mal llamados antidepresivos, porque no únicamente curan depresión, sino que van por alguna sustancia que se llama serotonina y que son básicamente las sustancias que están alteradas en estas enfermedades. Entonces el tratamiento pues es tomado básicamente, dependerá de la intensidad de los síntomas respecto al tratamiento, igualmente dependiendo de la intensidad será la duración del tratamiento y casi siempre por lo regular irá o tendrá que ir acompañado de un manejo por algún psicólogo o algún terapeuta. Y sobre la depresión, doctor, en esta actualidad nosotros decimos estoy deprimido y utilizamos esta palabra y esa frase como si fuera hoy amaneció muy bonito. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre la depresión? Sí, la depresión, como bien lo apuntas, se ha confundido mucho con el sentimiento normal de tristeza. La tristeza es un sentimiento que todos percibimos en algún momento, se nos fue un familiar, etcétera, nos sentimos tristes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que esta tristeza se va a acompañar de algunos otros síntomas, como cuáles: pérdida de peso, distractibilidad, insomnio o aumento del sueño, ideas de muerte constantes, fracaso en las actividades que estemos realizando y algunas otras serie de alteraciones, y deben de durar por lo menos 2 semanas. Para hablar de esto ya pudiéramos estar diciendo que esta persona sin duda pudiera presentar un trastorno depresivo o una depresión como tal. Un día, 2 días de sentirnos tristes no hace una depresión, debe de haber un tiempo. Muy bien, doctor. Vamos a ir a un corte promocional. No nos vamos a tardar absolutamente nada. Yo quisiera que regresando pudiéramos platicar un poquito sobre el trastorno de bipolaridad y pues lo invito a que se quede con nosotros, que nos llame por favor a los teléfonos del estudio 313-2111, 313-3111, el 01800-318-1940 para que nos comente sus dudas y sus preguntas. En un instante regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y el día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, estamos platicando sobre ese tema con el doctor Héctor Fabián Huerta Quintero. Y pues ya tenemos llamadas de nuestro público. Doctor, tenemos 3 llamadas que quisiera que nos pudiera responder. Dice una de ellas: mi hija de 22 años tiene una relación destructiva con su novio y no quiere dejarlo y no sabe cómo ayudarlo. No sé qué pueda comentarle, sugerirle. Sí, aquí uno de los problemas que nos enfrentamos frecuentemente es que quien padece una enfermedad mental, en este caso ahí ubican una relación destructiva, es que no se dan cuenta muchas veces. De ahí que tengamos que recurrir a información de terceros, la mamá, el papá, el hermano, etcétera. Sin embargo, la mejor manera de ayudarlo es sugerir que la salud mental no equivale a la locura, no es una enfermedad probablemente de por vida, que hay tratamientos y que alguien lo puede ayudar. Sí, otras de las llamadas nos hablan de la colonia de la Albarrada, que nos preguntan si la bipolaridad se cura.
Tendríamos que hablar aquí que la bipolaridad o el trastorno bipolar, como se conoce, y la esquizofrenia son dos enfermedades, lo compararíamos como la diabetes y la hipertensión. Una vez que se establece el diagnóstico ya no hay una cura, sin embargo pueden ser enfermedades altamente controlables, es decir, con un tratamiento adecuado se puede llegar a controlar prácticamente la totalidad de los síntomas. ¿Y con qué periodicidad pueden presentar crisis en estas enfermedades? Es muy variable realmente, va a depender mucho del apego, del buen apego a tratamiento, de la enfermedad que se trate. Pacientes esquizofrénicos o con esquizofrenia tienen mayores crisis. El trastorno bipolar, si bien los llega a tener, pueden ser controlables, pero va a variar mucho del diagnóstico y del tratamiento que lleven sobre todo. Sin embargo, bueno, aquí creo que vale la pena recalcar que hay tratamiento para todas las enfermedades, ya sean mentales o cualquier otro tipo. Y sí quisiera puntualizar en que no tenemos que tener miedo a decir en determinado momento, incluso bueno, aceptar y hacia los demás, el que podemos padecer una enfermedad mental. Tenemos que aceptar que la mente es nuestra parte del cuerpo, o sea, no es como tener un pie, como tener tu mano, como tener tu brazo, que se enferme, que se puede lastimar. También esa parte de tu cuerpo se puede lastimar y pues necesita de una atención especializada y orientada para poderla recuperar, porque la idea de tener un bienestar y de tratar toda la salud mental no es solamente decir, ay, no tengo una enfermedad mental, sino también buscar la forma de prevenir la afección de la mente, tratarla en el momento adecuado para tener una inserción en la sociedad totalmente funcional, porque hay que rehabilitarnos también sobre esto, ¿no? Entonces, pues no sé cuál es su opinión y su percepción sobre los tratamientos en enfermedades mentales aquí en México. Creo que aquí en México y en todo el mundo generalmente, la psiquiatría nos enfrentamos a dos grandes mitos, dos grandes problemas. Una, el creer que ir con el psiquiatra es porque estamos locos, ¿sí? Eso es completamente falso, es una enfermedad como tal, son enfermedades que se pueden tratar, enfermedades médicas como la diabetes, el cáncer, etc. Y otro grande mito es que los tratamientos que da el psiquiatra siempre son controlados, que van a generar adicción, que me voy a hacer dependiente de ellos, cuando no, son muy pocos los medicamentos que tienen este riesgo y siempre y cuando sea indicado por un especialista y se sigan las indicaciones que da no hay mayor riesgo de utilizar este medicamento, igual que utilizar paracetamol, algún otro medicamento, siempre con la guía de un especialista. Claro, la automedicación, pues nunca nosotros la recomendamos aquí en este programa porque en realidad pues nos perjudica. Los medicamentos son muy buenos dependiendo de lo que se utilice y que sea precisamente el que se requiere, pero también tienen efectos secundarios. Entonces, yo le pido que le dé la oportunidad al médico, que sea quien sea el responsable de precisamente llevar el control de estos efectos secundarios. Hay algunos medicamentos que también, incluyendo los de las enfermedades mentales, que nos pueden traer en ocasiones pues determinado tipo de sangrados o manchados, que luego son las razones por las cuales los pacientes abandonan el tratamiento. Y en el caso de las enfermedades mentales, el apego a ese tratamiento es fundamental y el apoyo de la familia para ese apego pues es importante. Vamos a platicar, gracias, vamos a leer una llamada que nos llegó ahorita que dice: quisiera saber el motivo por el cual mi nieta de 7 años se hace pipí en la cama por las noches y cómo puede ayudarla. Doctor, no sé si nos puede ayudar tantito con esto. Sí, aquí a grandes rasgos deberíamos de hablar que primero hay que descartar que no se trate de un problema realmente físico, es decir, algún problema de la vejiga, alguna infección urinaria, etcétera, que pueda ser la causa. Una vez que se descarta esto por el pediatra, el urólogo, etcétera, entonces pudiéramos mirar hacia el aspecto mental y entonces sería recomendable una valoración para esto, porque sí hay tratamientos efectivos. Generalmente, si hablamos de el nombre correcto es enuresis, es generalmente por ansiedad en los niños. Y aquí yo quisiera aprovechar para recordarle que el doctor nos ha regalado 3 vales de 50% de descuento para la valoración inicial en caso de que usted lo necesite. Entonces, solo lo que tiene que hacer es marcarnos aquí al estudio, decir que requiere esta valoración y a las 3 primeras personas que nos marquen, pues serán los ganadores de este vale. Y pues habitualmente tenemos en este programa una pequeña sección que se llama Mitos y Realidades y el día de hoy quiero platicar con el doctor precisamente sobre los mitos y las realidades sobre la salud mental. Entonces, doctor, yo le voy a decir algunas frases y usted nos dice si es cierto o falso. No puedo hacer nada por alguien con una enfermedad mental. Este sería sin duda un mito, ya que el simplemente detectar que algo está pasando ya es hacer algo por la persona y luego el siguiente paso sería sugerirle o recomendarle o incluso llevarlo para que reciba una valoración. Sí se puede intervenir.
La gente con enfermedades mentales es violenta e impredecible. Ese también es un mito. Pudiéramos hablar de la minoría de los pacientes que pueden llegar a tener estas actitudes o este comportamiento. La mayoría de los pacientes solo responden a una agresión. Volvemos al estigma, ¿no? Son señalados, son recluidos, son agredidos y ellos solamente responden, y es una minoría. Tener una enfermedad mental equivale a tener retraso mental. De ningún modo, si bien el retraso mental, o como se llama actualmente, discapacidad intelectual, es una enfermedad, es esa parte, ¿no? La ansiedad, la depresión, algunas otras enfermedades son completamente diferentes. Las personas con enfermedades mentales no pueden tolerar el estrés de tener un empleo. Va a depender mucho del padecimiento que se trate. Si hablamos de un trastorno de ansiedad, sí pudiera ser que le dificulte mantener un empleo. Sin embargo, no sería suficiente como para un despido, que lo vemos frecuentemente, ¿no? Tomas tratamiento psiquiátrico, ya no puedes trabajar aquí, cosa que no debería de ser. Sí, los niños no experimentan las enfermedades mentales, sus acciones solo son producto de una mala educación en casa. Nuevamente habría que señalar algunas diferencias. La depresión, la ansiedad sí son enfermedades como tal en los niños. Si bien los niños sí pueden ser un síntoma de una disfunción familiar, habría que evaluar cuidadosamente esto, pero pueden ser niños que sí tengan una enfermedad mental o un padecimiento. Las personas con enfermedad mental deben ser aisladas. No, esto también es completamente un mito que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Estos hospitales exclusivos psiquiátricos donde anteriormente era llevar al enfermo y dejarlo ahí. Actualmente se trata de, si requiere el internamiento, un internamiento muy breve, que recupere la funcionalidad como usted lo manejaba anteriormente y reinsertarlo nuevamente a sus actividades, a su familia, a su sociedad. Dice que las personas con enfermedades mentales aparecen o las tienen por consecuencia de una debilidad en su carácter. Ese también es un mito y esto deriva en que en la consulta se vea la mayor parte comprendida por mujeres, porque se le da todavía ese estatus de la mujer es más débil, el hombre debe aguantarse, él no puede sufrir. Sin embargo, no es así. Las enfermedades mentales no respetan sexo, nivel económico, nivel cultural, son parejas. Doctor, unas recomendaciones que podamos darle a nuestro auditorio sobre el cómo pueden mantener esa salud mental adecuadamente. El mantener una adecuada salud mental sin duda es un tema complejo, sin embargo hay actividades que pueden favorecer esto, como cuáles, las actividades recreativas, la buena alimentación, el estar atentos ante cualquier síntoma, cualquier disfunción de las que acabamos de señalar y buscar la ayuda. Yo creo que sería lo principal, ¿no? Buscar la ayuda de un especialista que nos diga si esto que estamos experimentando es pasajero, es una enfermedad o es una característica a lo mejor de mi persona que puede mejorar con alguna intervención, no propiamente medicamento, ¿no? A lo mejor alguna intervención terapéutica o por un psicólogo o un psicoterapeuta en este caso. Pues doctor, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ya escuchó usted todas las recomendaciones del doctor. Hay que recordar que la salud mental adecuadamente podemos llevarla de una manera dinámica, controlando y teniendo una atención especial en todas las esferas que nos abarcan, tanto la social, la física, la emocional. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que aprender a expresar nuestras emociones, a no quedarnos callados, a buscar la manera de ser positivos y de hacer lo que nos gusta, de poder platicar, de ser empáticos, de ser asertivos, de poder regresar a nuestro estado original una vez que tenemos alguna complicación en nuestra vida, ya sea laboral, personal, familiar, para que podamos mantener precisamente nuestra salud mental en un estado óptimo y enseñarles así a los pequeños cómo es que tienen que hacerlo, y para que cuando llegamos a esta etapa de la tercera edad o esta vejez, pues lo lleguemos de una manera muy adecuada. Yo le agradezco al doctor que nos haya acompañado hoy. Doctor, muchas gracias. Queda cordialmente invitado a que nos vuelva a acompañar. Ya podremos platicar algo más profundo sobre pues, los trastornos que hemos tocado muy rapidito el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación y sin duda yo estaré presente cada que haya una invitación. Gracias, muchas gracias. Y pues bueno, antes de despedirme, yo le recuerdo que el Colegio de Médicos tiene consultas médicas gratuitas para usted de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en diferentes ámbitos, que es la consulta médica general, lo que es la consulta de nutrición,
nutrición los miércoles por la tarde, o las consultas por especialistas pediatras, o en algún caso que se pueda requerir de algún tipo de especialidad, pues los derivamos adecuadamente. Esas consultas son totalmente gratuitas y se realizan en la casa del médico. También ya este domingo es la carrera del Día del Médico, ya se llegó por fin la fecha. Doctor, lo invitamos a que acuda, por favor, nos acompañe ese día. Le recuerdo que si usted no está inscrito, todavía puede hacerlo, lo puede hacer el día de mañana. El día de mañana ya se van a entregar los kits a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la casa del médico, pero también vamos a tener las inscripciones abiertas por si usted gusta inscribirse y acompañarnos ese día. Y pues bueno, me despido, le agradezco a todos los que hacen posible la producción de este programa, pero sobre todo le agradezco a usted el que me acompañe todos los viernes a las 9 de la mañana y lo invito a que esté conmigo el siguiente viernes, que estaremos platicando sobre cáncer de mama, aprovechando que este mes es el mes de la salud de la mujer y de los cánceres. Soy la doctora Yadira Martínez y me despido deseándole un saludable fin de semana.